Estamos con alguien, me dijo, ni se te ocurra decirlo, y yo lo voy a decir porque soy así, probada. Difícil. Alguien que conozco desde la secundaria, primaria. Secundaria. Mucho tiempo. Patricia Munier. Qué gusto, Patri, que estés con nosotros. Gracias. Déjame, bueno, a ver, muchísima gente te identifica por tus años de militancia gremial, ¿no? Uh-huh. En el SADOP. Pero Patricia hoy es diputada nacional. Uh-huh. Entraste en reemplazo de la vicegobernadora, exacto, de Alejandra Rodenas, y es precandidata a diputada nacional por Unidad Ciudadana. La lista, digamos, que encabeza Rossi, Agustín Rossi. Sí, que hoy es Frente de Todos. Frente de Todos, bien. Sí. Sí, yo tuve la oportunidad de asumir en diciembre del 19, pero claro, comenzó la pandemia, entonces la actividad que uno pensaba que podía realizar en el Congreso se complicó y hubo que aprender a hacer actividad gremial y política desde la virtualidad, lo cual es todo una cuestión bastante compleja. Pero de todos modos, bueno, se pudo trabajar bien. El año pasado fue el año que el Congreso más leyes votó en toda su historia. Mirá. A pesar de que fue en la virtualidad. Y bueno, y este año ya compartiendo campaña, que es todo un tema también, porque también es una campaña un poco rara, digamos, ¿no? Sí, porque es mixta. Sí. Claro, es mucho digital, mucho virtual, pero exacto, también está la presencialidad que volvió a formar parte. Exacto, y hay que cuidar los protocolos, entonces es bastante complejo. Sé que tenés una visión bastante especial sobre estas elecciones de medio tiempo. ¿Qué es lo que se está poniendo en juego? Yo creo que fundamentalmente se está poniendo en juego un modelo de peronismo en la provincia que por lo menos nosotros no compartimos con el gobernador. Queremos un peronismo con más diálogo y que incluya, es decir, que tenga espacio para todos y para todas. Y también se está jugando de alguna manera un modelo de provincia que tiene que tener una representación clara en el Congreso y en la Nación, y en el Senado, pero para eso hay que tener diálogo con el gobierno provincial, y nosotros no estamos teniendo diálogo. Los legisladores nacionales fuimos convocados cuando comenzó la pandemia para, digamos, analizar así someramente cómo estaba el sistema de salud para atender las cuestiones del COVID. Y después no tuvimos más diálogo. Entonces, no se pueden defender políticas provinciales si no las conocemos. Y en definitiva, bueno, al apoyar las políticas públicas de Cristina y de Alberto y Cristina, del Poder Ejecutivo Nacional, también creo que planteamos un modelo de país que obviamente no tiene nada que ver con el que vivimos los últimos 4 años, digamos, ¿no? Así que, y hay una serie de propuestas, porque fundamentalmente estamos hablando con la gente y la gente está preocupada en 3 o 4 cuestiones básicas. La cuestión económica, sobre todo los efectos de la pandemia, la cuestión laboral. Muchos han perdido sus trabajos, han tenido reducciones salariales, entonces han tenido que buscar otro trabajo. Y la cuestión, en las grandes ciudades, la cuestión de la inseguridad, que sigue siendo un tema que es muy, muy preocupante. Y la cuestión económica, bueno, sí, los efectos de la pandemia, es decir, nadie puede obviar decir, no es una excusa, decir, y la pandemia, no. Los efectos han sido fuertes. Los efectos han sido fuertes, ni hablar que nos han afectado a todos, pero también me parece que ya llevamos vamos para el año y medio de pandemia y estamos en un proceso en donde deberíamos tener algunas cuestiones un poquito más claras, en cuestión a proyectos, digo, y en cuestión a previsión hacia futuro. Con respecto al punto de seguridad que marcabas, bueno, hoy estuvo Tata Alviso un rato antes y hablábamos también del tema de seguridad y del reclamo de la comunidad con respecto a la seguridad. Y yo le decía, nosotros con Patricia nos conocemos también hace muchos años, no fuimos a la secundaria juntos, pero nos conocemos hace varias décadas. Pero nos hubiera gustado ir a tu secundaria, sí. Y en este pasado de investigación social y de estudios, digamos, siempre la crisis estuvo directamente relacionada con la demanda de seguridad, porque siempre es la pata floja y es donde cae, ¿no? Sí. Y me parece que bueno, que también está relacionado con la cuestión, directamente relacionado con la cuestión económica y con esta flexibilización laboral y el desempleo que está creciendo abismalmente. Sí, nosotros esperamos que
digamos que en este camino de pospandemia que empezamos de alguna manera, que empezamos a iniciar, porque bueno, la vacunación efectivamente es una cuestión que tranquiliza. Sí, los ánimos de a poco van cambiando, digamos, a ver, hay presencialidad en las escuelas, hay vacunación, entonces, bueno, iniciamos un camino de pospandemia. Pero efectivamente la cuestión económica tiene que resolverse, los puestos de trabajo tienen que crearse y la inseguridad tiene que ser una cuestión resuelta por la sociedad en general, porque son temas, digamos, que no deben ser solamente cuestión de los gobiernos o de un ministerio. En realidad tenemos que participar todos con propuestas y demás, porque, bueno, obviamente que hay urgencias que hay que resolver y cuando la gente se queja, eso es lo que hay que escuchar. La gente cuando se queja, no se queja porque, digamos, no tiene otra cosa que hacer, digamos. Y hay preocupación realmente. Entonces siguen ocurriendo hechos y la gente, obviamente, entre la situación económica, la laboral, la inseguridad, es como que los ánimos se complican. Patricia, el tema de la discusión de la reducción laboral, de la jornada laboral, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Qué pensás al respecto? Sí, estoy de acuerdo en dar fundamentalmente el debate. Yo creo que tenemos que debatirlo. Hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Hay investigaciones, hay estudios y está comprobado que la reducción de la jornada laboral mejora las condiciones de trabajo. Estás hablando del sector privado. Claro, el sector privado podría también ser del sector público, digamos. Los proyectos que están presentados en la Cámara refieren a esas cuestiones. Está comprobado que las condiciones de trabajo mejoran. Hay distintas propuestas, reducir un día o menos horas por día de lunes a viernes. Bueno, eso, yo lo que digo es, hay que debatirlo. Porque los empresarios lo que dicen es, bueno, reducción de la jornada, pero reducción de salario. De salario, claro. No, ahí. Obviamente, nosotros el trabajo es el mismo y hay que hacerlo igual, señores. Claro, los trabajadores no vamos a permitir una reducción salarial. Lo que hay que articular es, en esa reducción horaria que mejora las condiciones de trabajo y mejora la vida en general de los trabajadores, lo que hay que articular ahí también es la creación de nuevos puestos de trabajo. En el mundo laboral hay una gran discusión. ¿Qué hacemos? ¿Le damos horas extras a los trabajadores para que ganen un poco más? ¿O eso que se gasta en horas extras se crean puestos de trabajo para el que no tiene trabajo? Esto es una discusión. A los empresarios les conviene pagar horas extras, lamentablemente, en lugar de crear porque es menos costo de trabajo. leyes sociales también. Claro, porque la proporcionalidad es menor. Es menor y a veces son horas no registradas laboralmente. Exacto. Entonces le sale como más barato, digamos, ¿no? Ahora, la queja que tienen los empresarios respecto del costo laboral y demás, a ellos les da argumento para plantear necesidades de reformas laborales. Nosotros hemos resistido siempre, porque nosotros sabemos por dónde pasan las reformas laborales, que es detrás vulnerar, de flexibilización. Claro, vulnerar derechos, y nosotros en realidad estamos por la ampliación de derechos. Por ejemplo, las mujeres sindicalistas estamos desde hace varios años reclamando y logrando en distintos convenios colectivos licencias por violencia de género. Digamos, ¿no? Que esto era impensado 20 años atrás, menos. Sí. Y son logros que se van dando en función de esta pandemia que es la violencia de género también, ¿no? Tenemos la secretaria de nuestro blog que habla de eso, 3 pandemias, la del macrismo, la del COVID y la de la violencia de género. Entonces, nosotros hemos ido ampliando derechos. Cualquier reforma laboral implica, como decías, flexibilización, vulneración de derechos, y quite de derechos que se han conquistado durante muchos años. Que lleva mucho tiempo conquistarlos. Totalmente. Uno no es que pide así, voy a mandar una nota al empleador para que me dé aumento. No, por lo general las luchas de los trabajadores siempre son con movilizaciones, medidas de fuerza, dando pelea, digamos. Y a propósito de ese tema, vos estás integrando una lista que es la única que en verdad tiene representación gremial. Sí, de las 23 listas nacionales, soy la única dirigente, y soy dirigenta. Claro. Es decir, no solamente que vengo del movimiento obrero, además soy mujer. Lo cual, en el gremialismo,
tiene sus cuestiones, sí, ¿no? Hoy leía unas declaraciones de uno de los integrantes de la conducción de la CGT que decía, en realidad las mujeres no han participado porque nunca le interesó el sindicalismo. Gran mentira. Eso de que no encontramos compañeras para integrar las listas es una mentira. Lo que no tenemos es real participación. Y son los varones los que no permiten esa participación. Los que no habilitan la jugada. Pero yo soy optimista porque creo que hemos avanzado bastante en estos últimos tiempos. Sí, me parece que, y los sindicatos docentes han sido siempre amplios en esa cuestión. Sí, aunque nos cuestionan que somos el 80% de las mujeres en los sindicatos docentes, pero la mayoría de las conducciones son varones. Totalmente. Pero no, yo creo que vamos avanzando, porque además en los sindicatos no queremos ocupar solo la Secretaría de la Mujer. Secretaría de la Mujer, Secretaría de Cultura y con suerte eventos, prensa y eventos. Sí. Turismo, exactamente, claro. Turismo Cultura. Y acción social, Sí. y la administrativa porque tenemos linda letra para las actas. Es decir, no, es que nos dan secretarías con tareas feminizadas. Es decir, Totalmente. esto te ocupás vos. Yo siempre le pregunto a las chicas, ¿quién no entró a un sindicato la primera vez y no les tocó hacer un centro de mesa para una conferencia de prensa? Y sí. Porque en realidad, por eso lo de los eventos, Acomodar porque el en realidad, mantel, acomodar las sillas. porque vos estás para Claro. eso, a vos te gusta, y además para los varones, las mujeres estamos para eso. Y nosotros lo que queremos es discutir políticas gremiales, estar en la mesa de las decisiones, pero cuesta un poco más. Porque las mujeres también están para eso. Exacto. A ver, menú de proyectos en mente para presentar el día que me toque. Bueno, yo sigo esperando el tratamiento de algunos proyectos que me he presentado. Yo he trabajado en 3 o 4 ejes importantes: el tema género, el tema laboral y el tema derechos humanos. Fundamentalmente me he dedicado a esas 3 cuestiones. Y estamos esperando que el Poder Ejecutivo ingrese un proyecto de comité mixtos, que yo presenté también uno, porque nos parece que todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a discutir las condiciones de trabajo, que se han visto totalmente conmovidas a partir de la pandemia. Sí. Todos tuvimos que cambiar nuestra metodología de trabajo, nuestro ritmo, la jornada horaria se amplió, entonces se complicó. A mí mi interés es seguir trabajando cuestiones que tienen que ver con paridad, con equidad de géneros. He tenido la suerte de tener que votar proyectos que significaban la ampliación de derechos, como la interrupción voluntaria del embarazo, como el cupo laboral trans. Ese fue un día muy, muy, muy emotivo para mí, porque uno sentía que estaba, digamos, ampliando derechos, y algunos decían, le estamos devolviendo derechos. No, los estamos dando por primera vez, porque el colectivo trans nunca tuvo ese derecho, y entonces me gustaría seguir trabajando en cuestiones que tienen que ver con paridad, con género, con diversidades, y obviamente modificar todo lo que las propias leyes laborales todavía tienen de la época de la dictadura. Así que estamos trabajando en esos proyectos y después acompañar obviamente los proyectos de la lista, aguinaldo para monotributistas, creación de universidades en el norte de nuestra provincia, que sigue siendo el gran norte olvidado, y cuestiones que tienen que ver con beneficios para los trabajadores y trabajadoras. Sí, es importante remarcar, me parece, en este contexto y en el marco de una elección de medio término, remarcar la importancia, de la participación en la elección como votante y remarcar la importancia de los funcionarios legislativos. Por ahí la comunidad en general desconoce un poco y a veces es mucho más importante la que comunidad legislativa exacto. que el ejecutivo. Totalmente. Digamos, quienes sostienen derechos, quienes vigilan por nuestros accesos Exacto. y demás, es la comunidad legislativa. Ujú. Y me parece que está buena esta instancia también como para poder promocionar y recordarle a todos de que es importante que el próximo domingo, no el otro, vayamos a ejercer nuestros derechos. Sí, siempre pienso, no sé si toda la gente sabe la cantidad enorme de proyectos que hay que tienen que ver con algunos colectivos especiales, digamos. Nosotros estamos trabajando en mi equipo, por ejemplo, un proyecto de ley para que la lengua de señas para sordos y apacúsicos se convierta en su lengua reconocida como su lengua materna, digamos. Es para ese sector. Bueno, pero
pero es un colectivo que está necesitando Totalmente. de normativa para que sean realmente incluidos, porque si no, seguimos hablando de inclusión, hablamos mucho de federalismo, y sin embargo todo, fíjense con el tema de las elecciones, todo está centrado en Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Tal cual. Así que sí, hay un sinfín de proyectos que tienen que ver con las provincias en particular y con el país en general. Ojalá podamos avanzar. Bueno, te vas a escuchar, lo decimos siempre, te vas a escuchar porque en realidad hacemos una especie de cadáver exquisito con todo lo que dijiste, tus mejores ideas. Bien. Bueno, Patricia, el campo semántico que se trabajó a lo largo de esta charla fue en torno a la palabra pandemia. Vos dijiste, es una época en la que se necesita el debate, aprendizaje desde la virtualidad. El 2020 fue el año en el que Congreso Más Leyes fue votada. Es una campaña un poco extraña, hay que tener muchos cuidados. Se están poniendo en juego un nuevo modelo de peronismo en la provincia con representación clave, con el diálogo que no se está teniendo hoy por hoy. No se pueden defender políticas provinciales si no las sabemos. 3 ejes me interesan: economía, el eje económico, los efectos de la pandemia, el eje laboral, la pérdida de trabajo y la seguridad, en grandes ciudades principalmente. Dijiste, los efectos pandémicos son fuertes, pero no deben ser usados como excusa. Los ánimos de a poco van cambiando, que nos hacen pensar en que se inicie un nuevo camino, de post-pandemia, por llamarlo de algún modo. Pero los problemas tienen que tener una propuesta clara, dijiste. Hay que escuchar la queja de la gente, lo dijiste en varias oportunidades. En el mundo laboral hay una gran discusión en la que hay que poner diálogo y respuestas. Hablaste de las mujeres sindicalistas estamos hace años luchando por licencias por violencia de género. A propósito dijiste que había 3 tipos de pandemia: el macrismo, el COVID y la violencia de género. También dijiste, las mujeres no tenemos real representación en las conducciones, pero se está avanzando de a poco. Dijiste, nosotros queremos discutir decisiones a la par de los varones. Por último dijiste que los 3 ejes en los que también proyectabas eran paridad y equidad de género, ampliación de derechos para las diversidades o a las diversidades y modificar leyes laborales que están desde la dictadura. Uh-huh. ¿Qué te pareció? Todo eso dije. Bien. Qué atento. Hablaste bien, Patricia. No, pero qué No, atento, muy bien, qué atento, Patri. que escuchó todo bien. Bien. Patricia, mil gracias. A ustedes. Gracias. Gracias, Hermosa Patricia. noche. Gracias. Bueno, Gracias. Gracias.